Ahora vamos a ver cómo es el proceso de respiración en los seres humanos, es decir, las etapas de la respiración. En primer lugar, debe ocurrir un proceso de ventilación pulmonar, que también es conocido como inspiración y expiración. Inspiración, cuando tomamos el aire del ambiente, llenamos los pulmones, y la expiración es cuando ese aire sale, ¿ok? Ventilación pulmonar es eso, cuando se llenan y cuando se vacían nuevamente los pulmones. Cuando inhalamos, también se conoce de esa forma, inhalar y exhalar, expulsar el aire. Ese es el primer paso. Primero y principal, debemos lograr esa ventilación pulmonar, que es algo totalmente inconsciente que realiza nuestro cuerpo. No hace falta ordenarle a que eso ocurra. En algunos casos sí, obviamente es consciente. Cuando queremos respirar de una manera adecuada, tomamos el aire y luego lo expulsamos, pero eso es un proceso que ocurre totalmente inconsciente en nuestro cuerpo. Por eso es que cuando dormimos seguimos respirando, no estamos controlando nuestra respiración, pero sin embargo lo seguimos haciendo. Una vez que se logra o se toma ese aire del ambiente a través de la inspiración y llega a los pulmones, va a ocurrir el intercambio gaseoso alveolar. En los pulmones ocurre un intercambio gaseoso, que es cuando se toma el oxígeno, es decir, el aire que está entrando en los pulmones es rico en oxígeno, tiene abundancia de oxígeno, y el aire que está en los alveolos o la sangre que está llegando a los alveolos está totalmente llena, en su mayoría, de dióxido de carbono. Al llegar el oxígeno a los alveolos es cuando ocurre ese intercambio. ¿Por qué ocurre ese intercambio? Eso también se conoce como proceso de hematosis. La hematosis es cuando ocurre el intercambio gaseoso en los capilares alveolares, ¿okay? Es decir, en los pulmones, debido a que el aire, como les estaba diciendo, el aire que está llegando a los pulmones, a los alveolos, es rico en oxígeno. Quiere decir que tiene mucha cantidad, mucho contenido, mucha concentración de oxígeno, y por lo tanto, por un proceso llamado difusión, ¿okay? Que es un proceso que ocurre de forma pasiva, un proceso que es un proceso químico que ocurre espontáneamente. Por ese proceso de difusión, la sangre, es decir, específicamente en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, va a tomar el oxígeno que está llegando a los alveolos y va a expulsar el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está contenido en el plasma y está en mucha mayor concentración que el oxígeno. Por lo tanto, el dióxido de carbono es expulsado hacia el ambiente, que tiene menor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, veámoslo así: si el oxígeno está entrando, o el aire que está entrando a nuestros pulmones es rico en oxígeno, él va a pasar del aire hacia la sangre, que es pobre en oxígeno o tiene poca cantidad de oxígeno. Mientras que el dióxido de carbono, que está en alta concentración en la sangre, no en los glóbulos rojos, sino en el plasma, esa sangre rica en dióxido de carbono va a soltar o a expulsar, a liberar el dióxido de carbono hacia el aire que está en los pulmones o que está llegando a los alveolos, porque ese aire tiene poca concentración de dióxido de carbono, y por eso se llama intercambio. El oxígeno entra a los alveolos, a los capilares de la sangre, y el dióxido de carbono sale. ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque estamos hablando de que el aire, o que el dióxido de carbono está pasando de la sangre al aire y el oxígeno está pasando del aire a la sangre. Esto ocurre porque en los alveolos, lo que es la membrana que recubre los alveolos es sumamente delgada, es muy finita, y eso está en contacto directo con los capilares, que también, como vimos en el tema del sistema circulatorio, los capilares son muy finitos. Entonces eso quiere decir que realmente es una mallita, veámoslo así, una membrana muy delgada, a través de la cual el aire puede pasar. Si el aire puede traspasar esa pequeña membrana, es posible entonces que el aire a su paso deje el oxígeno y tome el dióxido de carbono, y por otro lado la sangre se lleve lo que va a ser el oxígeno, y dejando o soltando el dióxido de carbono. Eso en cuanto a los alveolos, ¿ok? Eso está ocurriendo constantemente
en los pulmones. En la tercera etapa se denomina transporte de gases por la sangre. Obviamente ya aquí gases nos estamos refiriendo específicamente a lo que es el oxígeno, porque ya el oxígeno llegó a los alvéolos, pasó a la sangre y ese oxígeno se va a transportar a todas las células del cuerpo. ¿Ok? Por eso, como ya lo vimos en el sistema circulatorio, esa sangre, recuerden que ese intercambio gaseoso ocurre en la circulación menor. Es decir, que el corazón bombea la sangre hacia los pulmones, se llena de oxígeno y regresa al corazón. El corazón se encarga entonces de transportar o de enviar la sangre a todo el cuerpo para que se pueda ocurrir ese transporte de gases o de oxígeno por la sangre. ¿Qué pasa cuando el oxígeno o la sangre llega a todas las partes de nuestro cuerpo? Va a ocurrir nuevamente el intercambio de gases. Esto está ocurriendo de igual forma en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Cómo ocurre ese intercambio gaseoso? Muy parecido a como lo que ocurría en los alvéolos, ¿ok? Cuando la sangre llega a las células que necesitan oxígeno, que son todas las células de nuestro cuerpo, también hay una red de capilares, por eso es que los capilares están contenidos en la mayoría de los órganos, en todos los órganos realmente. Y como se vuelve una red muy fina de vasos sanguíneos, esos vasos va a ocurrir lo mismo que en el caso de los alvéolos. El intercambio ya no es de aire, sino en este caso se transporta la molécula directamente, ¿ok? Que está contenida en los glóbulos rojos, llega a los órganos que están pobres en oxígeno, que necesitan oxígeno, igualmente por difusión traspasa esa membrana de lo que viene siendo los capilares hacia los órganos o las células en este caso que necesitan oxígeno. Y esas células que ya están cargadas de dióxido de carbono le dan a la sangre, pero ya no en los glóbulos rojos, sino en el plasma, el dióxido de carbono, y la sangre se encarga de llevarse ese dióxido de carbono. Es como un tren, ¿ok? Como unas vías de un tren. La sangre está viajando, suelta el oxígeno y se lleva el dióxido de carbono para regresar nuevamente a los pulmones, bueno, en este caso regresar al corazón, ocurrir el proceso de circulación menor. Y la circulación menor, como ya lo vimos, va a ayudar a la sangre a que se ocurra el intercambio gaseoso nuevamente. Es decir, otra vez el ciclo se repite constantemente. Eso es lo que va a ayudar a que nuestro cuerpo obtenga el oxígeno a través de la respiración y la circulación. Por eso es que ambos son dos sistemas, dos procesos que están sumamente relacionados, están muy vinculados, tanto la circulación como la respiración. Tomamos el oxígeno del ambiente a través de la respiración, llega a los pulmones, en los pulmones se oxigena la sangre regresa al corazón, viaja a todo el cuerpo, llevando el oxígeno y trayéndose el dióxido de carbono para llegar nuevamente a los pulmones y expulsarlo. Esto es pues en cuestión de microsegundos, esto está ocurriendo muy rápidamente todo el tiempo en nuestro cuerpo. Nosotros no nos damos cuenta cuando esto ocurre, no lo pensamos, no lo analizamos, no lo planificamos. Siempre está sucediendo. Entonces, lo importante de estudiar los sistemas, cómo funciona, para qué sirven, es conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro organismo y de qué forma, no solamente cómo funciona, sino de qué forma lo podemos mantener en buen estado. Porque si sabemos cómo funciona, podemos ayudarlo a que se mantenga de forma sana y de esa forma podemos evitar que ocurran las diferentes enfermedades, o por lo menos evitar esos factores de riesgo. En la actualidad que estamos viviendo con una enfermedad que ya conocemos como es el COVID afecta las vías respiratorias. Y es muy importante porque ¿qué es lo que pasa cuando se enferma la persona o se infectan las vías respiratorias? Obviamente se puede afectar desde la parte superior del sistema respiratorio hasta la parte inferior, pero en el caso de esa enfermedad en específico afecta gravemente a los pulmones y por eso es que es muy dañina, es una enfermedad que ha traído muchas consecuencias. Y sobre todo en las personas que sufren de algún tipo de afección respiratoria, como por ejemplo el asma. ¿Qué ocurre con el asma? Las personas asmáticas sufren de los bronquios
y no pueden respirar de manera adecuada. Entonces, sumémosle a eso la enfermedad de COVID en este caso. Si la persona ya tiene una afección previa, que es el asma, es infectada por este virus que afecta las vías respiratorias, esa persona tiene un factor de riesgo muy alto y es propensa a sufrir graves consecuencias por este virus. Entonces, a pesar de que no existe un mecanismo preciso para evitar esta u otras enfermedades, sí es importante que nos cuidemos porque hay cosas que sí se saben. En el caso de enfermedades que son de las vías respiratorias, es muy importante la calidad del aire que respiramos, es muy importante la higiene, porque muchas veces, y sobre todo en el caso del COVID, sabemos que debemos lavarnos bien las manos porque nos las pasamos por la cara, ¿ok? Por la nariz, las cosas que consumimos, y todo eso va a hacer que pase hacia nuestro sistema. Entonces, en el caso tanto del sistema respiratorio como del sistema circulatorio, podemos saber, o ya ahora ustedes lo pueden saber, cómo funciona y cómo ayudar a mantenerlo en buen estado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.